Percy Jackson y los dioses del Olimpo. El ladrón del rayo, capítulo 1. Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Yo no quería ser mestizo. Si estás leyendo esto porque crees que podemos estar en la misma situación, mi consejo es cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre contarán sobre tu nacimiento. Intenta llevar una vida normal. Ser mestizo es peligroso, asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Si eres un normal que está leyendo esto porque crees que es ficción fantástico, sigue leyendo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió. Pero si te reconoces en estas páginas, si crees que algo se remueve en tu interior, deja de leer al instante. Podría ser uno de nosotros y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo. Ellos también lo presientan y entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Tengo 12 años y hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancey, colegio privado para niños con problemas en el norte del estado de Nueva York. Soy un niño con problemas. Sí, podríamos llamarlo así. Podría empezar con el corte triste para dar prueba de ello, pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado, cuando los alumnos de sexto curso fuimos de excursión a Manhattan. 28 críos talados, los profesores en un autobús escolar amarillo, en dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas. Ya lo sé, suena a tortura, pero la mayoría de las excursiones de Yancey lo eran. Pero el señor Brunner, nuestro profesor, dirigía la excursión, así tenía esperanzas. El señor Brunner era un tipo de mediana edad que iba en silla de ruedas motorizada. Le clareaba el cabello, lucía una barba desaliñada y una chaqueta de tweed raída, que siempre olía a café. Con ese aspecto es imposible adivinar que era guay, pero contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase. También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas, así que era el único profesor con el que no me dormía en clase. Esperaba que el viaje saliera bien, esperaba por una vez no meterme en problemas. Anda que no estaba equivocado. Verás, en las excursiones me pasan cosas malas, como cuando en quinto fui al campo de batalla de Saratoga, donde tuve aquel accidente con el cañón de la guerra de independencia americana. Yo no estaba apuntando al autobús del colegio, pero por supuesto me expulsaron igualmente. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones en Marine World, la palanqueta en la pasarela en nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. El anterior, bueno, pues es una idea, ¿verdad? En aquella excursión estaba decidido a portarme bien. Durante todo el viaje a la ciudad soporté a Nancy Bogofin, la perliloja, pecosa y cleptómana que le lanzaba a mi mejor amigo Grover trocitos de sándwich, de mantequilla, de cacahuete y ketchup al cogote. Grover era un blanco fácil, era canijo y lloraba cuando se sentía frustrado. Debía de haber repetido varios cursos porque era el único en sexto con acné y una pelusilla incipiente en la barbilla. Además, estaba lisiado, tenía un justificante que lo eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida, ya que padecía de una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera. Pero aunque eso no te engañe, tendrías que verlo correr el día que tocaba enchilada en la cafetería. En cualquier caso, Nancy Bogofin estaba tirándole trocitos de sándwich que se le quedaban pegados en el cabello castaño y rizado. Y sabía que yo no podía hacer nada porque ya estaba en periodo de prueba. Y el director me había amenazado con expulsión temporal si pasaba algo malo, si pasaba algo vergonzoso o siquiera medianamente entretenido sucedía.
llegado. Empecé a ponerme de pie, pero Grover volvió a hundirme en mi asiento. Ya estás en periodo de prueba, me recordó. ¿Sabes a quién van a culpar si pasa algo? Echando la vista atrás, ojalá hubiera culpado a Nancy Bob. Tortazo en aquel preciso instante. La expulsión temporal no habría sido nada en comparación con el lío en el que estaba a punto de meterme. El señor Brunner conducía a la vecina al museo. Él iba adelante, en su silla de ruedas, guiándonos por las enormes y resonantes galerías, a través de estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de cerámica roja y negra, súper vieja. Me parecía flipante que todo aquello hubiese sobrevivido más de 2000 o 3000 años. Nos reunió alrededor de una columna de piedra de casi 4 metros de altura con una gran esfinge encima. Empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio, una estela de una chica de nuestra edad. Nos habló de los relieves de sus costados. Intentaba prestar atención porque parecía realmente interesante, pero los demás hablaban sin parar, y cuando les decía que se callaran, la otra profesora acompañante, la señora Dodds, me miraba mal. La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia, que siempre llevaba cazadora de cuero, aunque era menuda y rondaba los 50 años. Tenía un aspecto tan fiero que parecía dispuesta a plantarte la Harley en la taquilla. Había llegado a Yancy a mitad del curso, cuando nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios. Desde el primer día, la señora Dodds adoró a Nancy Bobovit, y a mí me clasificó como un engendro del demonio. Me señalaba con un dedo retorcido y me decía: y ahora, cariño, súper dulce. Y yo sabía que a continuación me castigaría a quedarme después de clases. Una vez, tras haberme obligado a borrar respuestas de viejos libros de ejercicios de matemáticas hasta medianoche, le dije a Grover que no creía que la señora Dodds fuera humana. Se quedó mirándome muy serio y me respondió: tienes toda la razón. El señor Brunner seguía hablando del arte funerario griego. Al final, Nancy Bobovit se burló de mi figura desnuda, cincelada en la estela. Yo le espeté: ¿te quieres callar? Me salió más alto de lo que pretendía. El grupo entero soltó risitas y el profesor interrumpió su disertación. Señor Jackson, dijo, ¿tiene algún comentario que hacer? Puse como un tomate y contesté: no, señor. El señor Brunner señaló una de las imágenes de la estela. A lo mejor puede decirnos qué representa esa imagen. Miré el relieve y me sentí aliviado porque de hecho lo reconocía. Ese es Crono devorando a sus hijos, ¿no? Sí, repuso él, y hizo tal cosa porque... Bueno, escarbé en mi cerebro. Cronos era el rey Dios. Y... Dios, Titán, me corregí. Y no confiaba en sus hijos, que eran dioses. Así que Cronos... se lo comió, ¿no? Pero su mujer escondió al pequeño Zeus y le dio a cambio una piedra. Y después, cuando Zeus creció, engañó a su padre para que vomitara a sus hermanos y hermanas. ¡Guau! Dijo una chica a mis espaldas. Así que hubo una gran lucha entre dioses y titanes. Proseguí. Y los dioses ganaron. Algunas risitas. Detrás de mí, Nancy Bobovit cuchicheó con una amiga. Menudo rollo, ¿para qué va a servirnos en la vida real? Ni que en nuestras solicitudes de empleo fuera a poner: por favor, explique por qué Cronos comió a sus hijos. ¿Y para qué, señor Jackson?, insistió Brunner, parafraseando la excelente pregunta de la señorita Bobovit. ¿Para qué hay que saber esto en la vida real? ¿Te han pillado?, murmuró Grover. Cierra el pico, sisió Nancy, con la cara aún más roja que su pelo. Por lo menos la habían pillado también. El señor Brunner era el único que la sorprendía diciendo maldades. Tenía radares por orejas. Pensé su pregunta y me encogí de hombros. No lo sé, señor. Ya veo. Brunner pareció decepcionado. Bueno, señor Jackson, ha salido medio aeroso. Es cierto que Zeus le dio a Crono una mezcla de mostaza y vino que
pedazos con su propia voz y desperdigaron los restos por el tártaro, la parte más oscura del inframundo. Bien, ya es la hora del almuerzo. Señora Tots, ¿podría conducirnos a la salida? La clase empezó a salir. Las chicas conteniéndose el estómago y los chicos empujones actuando como merluzos. Grover y yo nos disponíamos a seguirlos cuando el profesor exclamó: Señor Jackson, lo sabía. Le dije a Gruber que se fuera y me volví hacia Brunner. Señor, tenía una mirada que no te dejaba escapar. Ojos castaño intenso que podrían tener 1000 años y haberlo visto todo. Debes aprender la respuesta a mi pregunta, me dijo, la de los titanes, la de la vida real, y también cómo se aplican a ella tus estudios. Lo que vas a aprender de mí es de importancia vital. Espero que lo trates como se merece, Percy Jackson. Solo voy a aceptar lo mejor de ti. Quería enfadarme, pues aquel tipo sabía cómo presionarme de verdad. Verás, quiero decir que sí, que molaban los tiros de competición, esos en los que se disfrazaba con una armadura romana y gritaba ¡adelante! Y nos desafiaba, espada contra tiza, a que corriéramos a la pizarra y nombráramos a todas las personas griegas y romanas que vivieron alguna vez, a sus madres y a los dioses que adoraban. Pero Brunner esperaba que yo lo hiciera tan bien como los demás, a pesar de que soy disléxico y poseo un trastorno por déficit de atención, y jamás he pasado de un aprobado. No, no esperaba que fuera tan bueno como los demás, esperaba que fuera mejor, y yo simplemente no podía aprenderme todos aquellos nombres y hechos, y mucho menos deletrearlos correctamente. Murmuré algo acerca de esforzarme más mientras él dedicaba una triste mirada a la estela, como si hubiera estado en el funeral de la chica. Me dijo que saliera y tomase mi almuerzo. La clase se reunió en la escalinata de la fachada, desde donde se podía contemplar el tráfico de la Quinta Avenida. Se avecinaba una enorme tormenta, con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad. Supuse que sería efecto del calentamiento global o algo así, porque el tiempo en Nueva York había sido más bien rarito desde Navidad. Habíamos sufrido brutales tormentas de nieves, inundaciones e incendio provocado por rayos. No me habría sorprendido que fuese un huracán. Nadie más pareció reparar en ello. Algunos chicos apedreaban palomas con trocitos de cookie. Nancy Bogofit intentaba robar algo del monedero de una mujer y evidentemente la señora Tots hacía la vista gorda. Grover y yo, sentados en el borde de una fuente, alejados de los demás, pensábamos que así no todo el mundo sabría que pertenecíamos a aquella escuela, la escuela de los pringados y los raritos que no encajaban en ningún otro sitio. ¿Castigado?, me preguntó Grover. ¿Qué va? Brunner no me castiga, pero me gustaría que aflojara de vez en cuando. Quiero decir, no soy ningún genio. Grover guardó silencio. Entonces, cuando pensé que iba a soltarme algún reconfortante comentario filosófico, me preguntó: ¿puedo comerme tu manzana? Tampoco tenía demasiado apetito, así que se la di. Observé la corriente
solo y en mi mano solo tenía un bolígrafo. El señor Brunner había desaparecido. No había nadie excepto yo. Aún me temblaban las manos. Mi almuerzo debía de estar contaminado con hongos alucinógenos o algo así. Me lo había imaginado todo. Me regresé afuera. Había empezado a lloviznar. Gruber seguía sentado junto a la fuente con un mapa de museo extendido sobre su cabeza. Nancy Bohr, quien estaba aún tapada por su guanito en la fuente, cuchicheando con sus compinches. Cuando me vio, le digo: espero que la señora Clark te haya dado unos buenos azotes en el culo. ¿Quién? Le pregunté. Nuestra profesora lumbrera. Parpadeé. No teníamos ninguna profesora que se llamara así. Le dije de qué estaba hablando, pero ella se limitó a poner los ojos en blanco y darse la vuelta. Le pregunté a Gruber por la señora Dodds. ¿Quién? Me preguntó. Y como vaciló un instante y no me miró a los ojos, pensé que pretendía tomarme el pelo. No es gracioso, tío, le dije. Esto es grave. Resonaron truenos sobre nuestras cabezas. El señor Brunner seguía sentado bajo su sombrilla roja leyendo un libro, como si no se hubiera movido. Me acerqué a él y levantó la mirada, algo distraído. Mi bolígrafo. Le agradecería al señor Jackson que en el futuro trajera su propio utensilio de escritura. Se lo tendí. Ni siquiera había reparado en que seguía sosteniéndolo. Señor, dije, ¿dónde está la señora Dodds? Él me miró con aire inexpresivo. ¿Quién? La señora Dodds, la acompañante, la profesora de introducción al álgebra. Frunció el entrecejo y se inclinó hacia adelante, un gesto de ligera preocupación. Percy, no hay ninguna señora Dodds en esta excursión. Que yo sepa, jamás ha habido una señora Dodds en las